Compañeros, últimas tomas. Vamos a empezar, por favor. Excelentísima señora presidenta de la Comunidad de Madrid. Excelentísima señora presidenta de la Asamblea de Madrid. Defensor del Pueblo. Consejero de Cultura. Miembros del Joglars, a los que quiero saludar muy especialmente y felicitarles por esa excelente cena, ahora que vamos a celebrar este desayuno informativo con el director del grupo, Albert Boadella, y director de los teatros del canal. Y tenemos el especial honor de que haya aceptado presentarle, introducir esta sesión informativa, doña Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid. La tribuna es suya. Muy buenos días a todos. Excelentísimo señor defensor del pueblo, excelentísima señora presidenta de la Asamblea de Madrid, autoridades, querido y admirado Albert Boadella, señoras y señores. Hace apenas un mes, el mismo día en que se inauguraban los nuevos y flamantes teatros del Canal, me encontré en la prensa con un titular que al principio me asustó, después me arrancó una sonrisa y acabó por hacerme pensar. Y lo cierto es que el titular no podía ser más provocativo. Decía, comillas, Molière trabajaba para Luis XIV y yo para Esperanza Aguirre. El autor de la frase era, como todos habrán adivinado, el mismo Albert Boadella, al que ahora tengo el honor y el placer de presentar ante ustedes. Y les decía que el titular me asustó, porque a una le asusta que la pongan justo junto al mismísimo Rey Sol. Pero además convendrán conmigo en que no es nada tranquilizador estar al mismo nivel que un monarca absoluto. Y además, en el caso de Boadella, al que siempre he admirado, la que siempre ha estado rendida ante su talento he sido yo. Y después, al ver que eran unas declaraciones del mejor cómico de nuestro tiempo, porque yo considero a Albert Boadella el mejor cómico español desde la muerte de Franco, pues comprendí que eran una provocación suya para épater les bourgeois, para desconcertar a los muchos fieles que tiene la Iglesia de la corrección política, a la que él se dedica, en fin, a seguir, a criticar y a divertirnos a los demás con sus reflexiones. Pero la verdad es que, una vez más, yo misma acabé reflexionando sobre un asunto al que desde que estoy en política le he dado muchas veces, muchas vueltas, que es la relación de la política con la cultura y la relación del poder con los artistas. Y no teman, porque desde luego ahora no voy a extenderme en ese asunto que sin duda es muy interesante, pero quedaría para una conferencia. Yo aquí estoy para presentar a Albert Boadella. Pero hoy sí me gustaría señalarles que mi ideal sería que los políticos y los artistas se mantuvieran siempre lo más independientes posibles, o todavía mejor, que se mantuvieran absolutamente independientes. Que los políticos nunca sometan a los artistas a la humillación de aplaudirles como si fueran súbditos sumisos, y que los artistas no pretendan que el hecho de dominar un arte les da una especial legitimidad para imponer sus opiniones políticas. Todo eso es lo que me provocó el titular de Albert Boadella, porque sé por experiencia que todo lo que dice Albert está lleno de profundos e inteligentes significados que no siempre se descubren a primera vista. Pero eso lo van ustedes a experimentar hoy, porque estoy segura de que con sus palabras va a seducirles, va a divertirles y hacerles pensar
sobre muchas cosas. Porque Albert Boadella posee una inmensa inteligencia, una brillantez inusitada, un profundísimo sentido del humor y una exquisita sensibilidad para conocer el alma humana. Y todo eso lo utiliza para emocionarnos y también para conseguir que le admiremos. Y para demostrar lo que les digo, ahí están los muchos espectáculos que lleva montados con els Joglars, que es la compañía de teatro más independiente y de más solera de toda la escena española. Y para demostrarlo aún más, ahí están sus libros de memorias. A muchos amigos les he recomendado La memoria de un bufón y siempre me lo han agradecido porque a todos les ha atrapado su manera libre, inteligente, ingeniosa y profunda de recordar todo lo que ha vivido. Y hay que decir que Albert ha vivido un montón de cosas, porque la vida de un cómico nunca es una vida tranquila, vulgar, aburrida, y muchísimo menos si ese cómico es un especialista en criticar a fondo a todos los que de verdad mandan. Pero puestos a recomendarles lecturas de Albert Boadella, quiero referirme a su estupendo Adiós Cataluña, que publicó hace poco más de un año con un éxito enorme. Y quiero recomendárselo, desde luego, por la agudeza y la brillantez de sus críticas al nacionalismo excluyente y asfixiante que dirige Cataluña desde 1980, pero sobre todo se lo quiero recomendar por la hondura humana, se lo he dicho a Albert cuando veníamos para acá, la hondura humana con la que está narrada la historia de amor con su mujer Dolors. Creo que es una de las historias de amor más emocionantes que se pueden leer. Y señoras y señores, Boadella tuvo la suerte de descubrir muy joven cuál era su vocación y de descubrir que el teatro iba a ser el vehículo que mejor le iba a permitir expresar sus pensamientos, sus sentimientos y, en definitiva, su forma crítica de ver la vida. Y también tuvo la suerte, la inteligencia y la habilidad de crear els Joglars muy pronto. Y por eso impresiona cuando, a pesar de su aspecto irreductiblemente juvenil, sabemos que lleva desde principios de los años 60 montando espectáculos teatrales del máximo nivel artístico y escénico. Y la trayectoria humana, política y artística de Albert Boadella es la de un irreductible, pero la de un irreductible de los de verdad, no como tantos otros que presumen de inconformistas y en el fondo llevan decenios bailando al agua de los que están en el poder. Que todo hay que decirlo, los que están en el poder suelen agradecerles a los que les bailan el agua, se lo suelen agradecer generosamente. Pues no, Boadella siempre ha estado en la oposición a lo establecido y por eso ha sido sistemáticamente criticado por los órganos de opinión de esos poderes que él pone en solfa. Y ahora, señoras y señores, Boadella ha empezado a dirigir los teatros del Canal. Ya sé que algunos han empezado a decir que por fin Boadella ha sentado la cabeza y se ha convertido en uno más de esos infinitos actores y directores que buscan el matrimonio de conveniencia con el poder, en este caso con el poder autonómico de Madrid. Pues a esos tengo que decirles que no hay tal, que ni la Comunidad de Madrid le ha prometido nada, ni le ha pedido nada, ni él ha prometido nada, ni ha pedido nada a la Comunidad de Madrid. La condición de esta unión de hecho, que no matrimonio, es que ponga su inmenso talento al servicio de esos teatros, para el provecho y el deleite de los madrileños y de todos los que vienen a Madrid a aprovecharse de nuestras manifestaciones culturales. Y, señoras y señores, queridos amigos, solamente me resta darle a Albert Boadella la palabra. Yo sé que no nos va a defraudar, además me ha dicho que va a hablar de cultura, que vamos a divertirnos y que vamos a aprender muchas cosas de él. Solamente me queda decirle que si él fuera Luis XIV,
a mí sí me gustaría trabajar para él. Muchas gracias. Buenos días, ciudadanos todos. Señora presidenta, te agradezco muchísimo estas palabras. Son palabras muy cariñosas. Es la que tengo que decirlo, tampoco no estoy muy acostumbrado a ellas por parte de los políticos. Hace exactamente 3 años me encontraba en esta misma tribuna tratando de redactar una iniciativa surgida entonces y sobre la cual un puñado de catalanes de distinta procedencia habíamos bautizado con las primeras palabras que el presidente Tarradellas pronunció en Barcelona: Ciutadans de Cataluña. Los que estuvieron presentes aquí en aquella ocasión recordarán que más allá del relato sobre los desmanes y las cursilerías promovidas por el propio nacionalismo catalán, mi actitud reflejaba entonces una cierta esperanza ante la posibilidad de abrir una brecha en el búnker étnico. Y así fue. Cerca de 100.000 ciudadanos se atrevieron a desafiar la presión moral y mediática ejercida por el régimen nacionalista y consiguieron algo impensable hasta entonces, y era obtener 3 diputados en el Parlamento regional. No voy a detallar ahora la posterior evolución de esta iniciativa, seguramente su progresivo estancamiento, quizás su falta de dinamismo político incapaz de mantener y multiplicar el gran caudal de esperanza generado entonces. Solo me arriesgaré a establecer un diagnóstico muy sintético sobre esta incapacidad, y es que un régimen, y Cataluña lo es desde hace 30 años, pero muy especialmente desde la defenestración de Vidal Quadras y la deriva nacionalista del PSC, un régimen, cuando perdura demasiado, acaba por contaminar también a sus propios opositores. Y los españoles de mi generación, nacidos en los primeros tiempos de la dictadura, creo que sabemos bastante del tema. Pero hoy no estoy aquí para analizar lo ocurrido, ni creo que esta deba ser mi función, salvo casos de emergencia como entonces. He venido como artista, que es lo único que sé hacer, con más o menos corrección, con más o menos fortuna, e incluso también algunas veces con alguna incorrección. En este sentido, me he permitido dividir esta charla en 3 partes, serán muy breves. La primera es la emigración a la que me he visto obligado. La segunda es el nuevo empleo que generosamente me ofreció la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y la última son las contradicciones y las reflexiones sobre cultura que el propio cargo me ha originado. Para empezar, llamarle emigración el pasar desde Lampurdán a Madrid es quizá una desmesura, ya que no hemos cambiado de nación. Pero, en todo caso, le llamaremos desplazamiento forzoso. Lo de forzoso es una realidad incuestionable, porque desde el momento que participé como la figura más mediática de la plataforma Ciutadans de Cataluña, se inició un expeditivo proceso de muerte civil hacia mi persona y mi obra, la cual ya venía sumando el contencioso de las sátiras sobre el universo político o paleolítico del nacionalismo. Las consecuencias de la cruzada regional no se hicieron esperar, y de los centenares de peticiones que anualmente el Geolàs recibían solo de Cataluña, ya fueran
entrevistas, cursos, conferencias o diversas formas de participación cívica o artística, de los cientos de anuales, curiosamente se pasó a 3 o 4. Y ni una sola solicitud de actuación en todo el territorio nacional. Catalán, nacional catalán. Aparte de las amenazas directas, los vocacionales del grafiti infamante me dedicaron a la decoración de numerosas paredes del territorio, con alguna que otra diana sobre mi nombre, y como era de esperar, el título de fascista, además de adornar las pintadas, también sirvió para que algunos inflamados transeúntes me increparan ya de forma directa. Pero como el anonimato de los hechos tiende a mitigar la realidad, quiero contarles una simple anécdota que puede parecer insignificante, sin embargo, a mi entender, es muy reveladora para sintetizar lo ocurrido con mi extribu. Durante el periodo que les he relatado, en uno de los periódicos de ámbito comarcal, apareció un artículo que, como tantos otros, después de señalar la ostensible coincidencia entre el catalán renegado y su falta de talento artístico, me exhortaba a marcharme cuanto antes de Cataluña. El apellido de la señora que firmaba la soflama levantó las sospechas del gerente de la compañía en relación a un colaborador que trabajaba precisamente en nuestra propia oficina. En definitiva, resultó que finalmente el artículo había sido redactado desde uno de nuestros ordenadores y firmado después con el nombre de la madre del empleado en cuestión. Por otro lado, un joven amable, servicial, buen trabajador, muy bien pagado, en el que habíamos depositado nuestra máxima confianza desde hacía años. Como pueden imaginarse, esta y otras situaciones de cariz semejante me llevaron a constatar cómo la epidemia se había introducido de tal manera que afectaba ya a los círculos más próximos. En cierta medida, y salvando las distancias, sin duda políticas e históricas, me recordaba algunos relatos de la sutil penetración del nacionalsocialismo en Alemania. En resumen, que la suma de estos acontecimientos acabaron por imponerme una decisión drástica, y es preservar mi futuro como artista frente a cualquier otra inclinación cívico-política. Por ello tomé la decisión de borrar aquella comunidad de mi vida y, sobre todo, de mis planes artísticos. Y, en cierta medida, tampoco me quedaba otra alternativa, pues nadie me quería saber nada más, ni de mí ni del Joglars. Por tanto, decir que no voy a actuar en Cataluña es simplemente un farol, es que no puedo actuar. Y como una extraña coincidencia, la Generalitat incluyó por vez primera en la normativa de protección al teatro una cláusula según la cual las ayudas o convenios solo podían obtenerlos las obras en catalán. Parecía hecho ex profeso para nosotros. Obviamente, la actitud del gremio y del mundo de la cultura ante semejante arbitrariedad en pleno territorio nacional fue, como siempre, mirar hacia otro lado. Porque hoy el auténtico rasgo diferencial de Cataluña no es exactamente la lengua, la sardana o el caganer, sino que el auténtico rasgo diferencial es el silencio de los corderos de la cultura. Y aquí pongo capítulo final a la inmigración. Como ustedes saben, ahora mi nuevo empleo es, además de seguir dirigiendo la compañía Joglars, el de director de los teatros del canal. La presidenta de la Comunidad me ha confiado esta responsabilidad que yo he asumido con gran entusiasmo, pero también con una enorme preocupación por las dimensiones del tema y no digamos por el momento crucial en el que todos estamos inmersos, casi diría el peor. Tal como he venido expresando públicamente, se trata de dos espléndidos teatros imprescindibles para una capital como Madrid. Creo que ha dejado muy claras mis intenciones en los medios, y aquí reitero de nuevo que no quiero hacer
de estos espacios un club para exquisitos con el dinero de todos, como ocurre muy a menudo en esta clase de infraestructuras públicas, y por lo tanto voy a programar para aquellas personas de la condición que sean, a las cuales les gustan simplemente las artes escénicas en todas sus variadas manifestaciones. Mi objetivo es la pluralidad de formas y la libertad, pero como se trata de un espacio público, la libertad con calidad. En fin, estos son a grosso modo mis propósitos, además de garantizar, sin duda, una buena colaboración con el sector privado. Y aquí es donde la cuestión resulta más compleja, no por mi voluntad, sino por las condiciones de la propia infraestructura. Porque, sin embargo, en las últimas décadas los arquitectos han sido los máximos protagonistas de las administraciones culturales y, sobre todo, de sus presupuestos. El problema es que, por lo general, cuando se les ha encargado una infraestructura pública, la exhibición personal ha pasado por encima de la funcionalidad. Ellos persiguen legítimamente, ¿no?, la notoriedad y los premios de diseño, y la rentabilidad de lo que allí se desarrolle les resulta un tema menor. En todo caso, ya se apañará después el erario público. Es un criterio que corresponde a un concepto del Estado como monopolio cultural. Ante ello, la Comunidad de Madrid ha hecho lo único que se podía hacer para contrarrestar el problema de una infraestructura de muy alto coste: colocar una gestión privada con el fin de obtener unos criterios de máxima rentabilidad, ya que era la única solución viable y seguramente la menos costosa para el contribuyente. Yo tengo que decirles que en materia cultural yo soy de los que creen que todo aquello que el ciudadano lo pueda pagar directamente, en última instancia, garantiza mayores cotas de libertad. En fin, estas contradicciones derivadas de mi nueva responsabilidad me obligan a una profunda reflexión sobre la cultura de forma global en un país donde el término está totalmente desnaturalizado. Desnaturalizado por su utilización política, pero muy especialmente por lo que yo llamo la creación por decreto, o sea, la cultura de Estado. Nos engañaríamos si, como parece a primera vista, consideráramos que el arte contemporáneo no significa algo relevante en nuestra sociedad. Otra cosa es que no influya para nada. Pero, en cambio, representa un testimonio diáfano y lapidario sobre el momento en que estamos viviendo. Empezaré por las expresiones que mejor reflejan la realidad actual, que son, sin lugar a dudas, las llamadas artes plásticas. Estas manifestaciones de diversa índole, pero siempre bajo la coartada de la modernidad y la vanguardia, nos vienen exhibiendo desde hace varias décadas una muestra exacta de las razones que han conducido a lo que ahora, en una nueva perversión del lenguaje, llamamos crisis. Nadie ni nada lo había anticipado de forma tan visible. Les cito un ejemplo concreto. Aquí en Madrid, la Feria Internacional Arco personifica la radiografía perfecta de lo que acontece en el plano moral, pero también en el plano económico en nuestra sociedad. Me refiero a la entronización de la nada y de la vaciedad en el mercado. El feísmo como reacción a la impotencia creativa y, sobre todo, la necesidad del experto para que la inanidad de las obras, asentada siempre en la destrucción de toda referencia al lenguaje común, puedan adquirir un valor comercial. En resumen, que para que la diferencia entre el desconchado de una pared con restos de graffiti y un tapies mantenga una sustanciosa cotización, o para que el frenesí de rotuladores de un enfermo mental sobre un folio y un Pollock signifiquen una diferencia de millones de dólares, necesitamos un experto. En estos terrenos, sin el experto, nadie se atreve a dictaminar nada. Como consecuencia de ello, decenas de Madoff han recorrido el mundo convenciendo a los más notables que debían invertir en estos ingenios y no en la pared desconchada. Por tanto,
la moneda de cambio son unos valores triviales que no encarnan ninguna substancia porque no corresponden ni a la necesidad ni al gusto de los ciudadanos. Unos ciudadanos a los cuales se convierte en un rebaño de acomplejados becerros que desfilan aturdidos ante la pornografía de la nada. En definitiva, la solidez y el prestigio de la inteligencia, la sutilidad y la experiencia o la tradición son suplantadas por la impremeditación, la desfachatez y la grosería técnica del protagonista. La sublimación de lo irracional constituye la medida del éxito. Bajo este prisma se puede afirmar que hoy el escándalo moral es el único motor de las artes modernas. Si todo ello correspondiera a una espontánea necesidad de la gente y cada cual se apañara en la complicada labor de seducir a una clientela, que les aseguro que es complicada, podríamos aceptar que por lo menos representa algo funcional o emocionalmente útil, como siempre procedieron las artes. Pero el problema, y aquí es donde yo voy, el problema es que todo el montaje se sustenta sobre la intervención de las administraciones públicas, las cuales alimentan, con la franquicia democrática, una burbuja de signos completamente ininteligibles para la mayoría de los ciudadanos y solo disponible para un puñado de supuestos exquisitos. O sea, en todo caso, materia prima para llenar las páginas culturales del país, por poner un ejemplo. No voy a recrearme en lo bufonesco del espectáculo de la cúpula sixtina del señor Barceló. Todos conocemos el precio del montaje. Pero lo más grave no es el precio, sino la metáfora de nuestras primeras autoridades repartiendo expresiones de fingido éxtasis. En fin, lo que en principio debería ser un servicio público destinado a proteger las obras intelectuales de los hombres, el noble término cultura, sirve en manos de los estados para promover la confusión de los órdenes y el trastueque de los papeles. La cultura se convierte en una prestigiosa patente de impunidad y hay que pagar por ello un precio muy elevado porque los gobiernos, en vez de distinguir los órdenes en esta vasta esfera cultural que controlan, sienten la gran tentación de convertir este sistema en un colosal distribuidor de recursos que permite hacer que el ocio de las masas refluya hacia algunas obras y viceversa, que las preferencias de la camarilla en el poder invadan el ocio de las masas. La Administración, al englobar en sus asignaciones el ocio y al mismo tiempo las obras de actividad intelectual, tiene a la sociedad tan bien acostumbrada a esta amalgama que ella ya no se atreve por sí misma a desarrollar iniciativas o instituciones protectoras que no sean las de titularidad pública. En cuanto a la posibilidad del mecenazgo privado, como depende estrechamente de las opciones marcadas por la propia Administración, o bien ofrece una financiación complementaria o calca las iniciativas del modelo oficial. Nos encontramos, pues, en que hoy todas las administraciones influidas por las políticas culturales de la socialdemocracia pretenden hacer la guerra a los lugares comunes del arte comercial y burgués, extendiendo en todos los ámbitos una cultura que han sometido previamente a su propio filtro. Se podría decir que, a su paso, la hierba del arte espontáneamente popular y tradicional no vuelve a crecer. Y cuando se deciden a proteger lo tradicional, entonces se lanzan a promover y subvencionar, por ejemplo, el carnaval. Una manifestación que precisamente ha dejado de tener todo sentido fuera de lo que significó en su momento la Cuaresma, la cual prácticamente también ha desaparecido. Dejando al margen algunos lugares concretos en los que el carnaval se ha convertido y se ha mantenido como un voluminoso espectáculo de masas,
en la mayoría de ciudades resulta un patético desmadre con altas dosis de cutrez que no debería ser jamás apoyo institucional, para nada. Pero en esta vasta ensalada que la Administración promueve bajo el término cultura y que engloba desde la fabricación de cazuelas regionales hasta los desfiles de modelos, es imposible mantener el rigor de la excelencia en lo que son las manifestaciones del arte. Arte es hoy una palabra que ha dejado de tener todo sentido desde que cualquier profesional de los fogones se declara genio de la creación artística por el simple hecho de la deconstrucción de un salmonete. Y así se le venera como tal, no solo en los medios, sino en las esferas oficiales. Tengo que decir que en nuestro país creo que la excelencia ha desaparecido en todos los terrenos. Es un término considerado ahora como reaccionario. Solo nos queda la excelencia practicada por los deportistas, los cuales, como no tienen posibilidad de artificio, pues claro, todo se sostiene por mérito, esfuerzo y trabajo. El deporte es la única cosa que los españoles hemos progresado realmente ante el mundo. Aquí no hay demagogia posible. Claro que uno se pregunta, ¿cómo pueden surgir artistas profundos si no queda reconocimiento para ningún maestro? Si el propio Estado es el destructor del mérito de la excelencia al promover leyes en las que es posible ascender de curso con un montón de asignaturas suspendidas, aunque ahora el Tribunal Constitucional parece que lo quiere arreglar. En arte, yo tengo que decir que solo el toreo ha mantenido el principio del mérito. Allí, por lo menos, a los mejores se les llama todavía maestros. Es la única manifestación que merece actualmente la calificación de arte en su sentido más profundo del término. Yo digo que será porque depende del Ministerio del Interior. Los maestros del arte enseñan a conocer, hacen admirar, pero también comprender, degustar e imitar después de haber admirado. Ahora bien, intentar forzar la naturaleza de cada uno con el potencial de la Administración, imponiéndole el deber de ser cosquilleado por las obras maestras que este año pasen oficialmente como tal, es un acto de coacción a la libertad. Esta forma de consigna encubierta, cuyo mecanismo es herencia de los totalitarismos socialistas, representa un poderoso principio de esterilización y esterilidad. Impone, como ejemplo, a todos los ciudadanos un frívolo voyerismo catacaldos. Yo creo que la primera de las obligaciones de un Estado en materia cultural es ser enormemente recelosa con las modas, porque su función esencial es proteger y conservar el auténtico patrimonio, el pasado y el actual. Y claro, aquí está el problema, hay que comprometerse. La verdadera cultura, como la agricultura, es la culminación paciente de la naturaleza. Todo lo contrario del término política cultural, que para obtener resultados inmediatos tiende a matar el proceso natural. En este aspecto es justo hacer algunas excepciones, ¿no? Pongo el caso de Estados Unidos o de Inglaterra, donde unos sistemas más cercanos a lo que podríamos llamar el liberalismo, pues han conseguido en algunos temas culturales, y no en todos, un ensamblaje mejor entre lo público y lo privado. Por lo menos, no deben soportar el escándalo de un cine subvencionado y completamente inservible para sus contribuyentes. En nuestro país, la mayor conquista de los gobiernos que se autocalifican progresistas ha sido conseguir eliminar toda tradición y que nos pongamos firmes ante la palabra modernidad. Basta anticipar que una idea, incluso descabellada, un ensayo, aunque odioso, un hombre incluso vil, un mobiliario incluso repugnante, basta anticipar que es moderno y de inmediato nadie osa elevar el menor murmullo. Pero la paradoja es que
este principio no solo ha sido practicado por los gobiernos de izquierda, sino que la derecha, acomplejada ante la posibilidad de que la tachen de reaccionaria, ha hecho exactamente lo mismo. Y lo que es peor, lo ha hecho sin convencimiento. Porque la izquierda, por lo menos, tiene la conciencia de ser la encarnación y el monopolio de la cultura en su totalidad. Y así puede dedicarse a suministrar recursos sin complejo alguno. El resultado inmediato de la repartidora, pues ya lo conocen ustedes, es un multitudinario ejército de intelectuales y artistas dispuestos a salir en manifestación cuando convenga y apoyar sin reservas a tan magnánimo gobierno. O sea que el lado más cómico del asunto es que la derecha imita hoy la misma política en materia cultural y se lleva todos los palos. Yo creo que deberían buscarse otro jefe de ventas. Y ya para finalizar, me gustaría hacer una breve consideración sobre un aspecto de la cultura que puede parecer intrascendente o marginal, que quizás pueda no darse de importancia, pero que yo considero esencial, y es la ejemplaridad de los mandatarios en el plano puramente estético. Cuando hoy miramos lo que nos rodea, debemos admitir que con mucho más dinero hemos hecho España mucho más fea. Definitivamente, la belleza no parece ser un problema actual de los españoles. La consecuencia es automática. El mal gusto público, ha corrompido lo privado. Pueblos y ciudades con centros históricos, a veces de parque temático, pero el resto en lo que yo llamo estilo Palestina. En general, una inmensidad de hectáreas con un paisaje urbanístico que resulta solo el nivel inmediatamente superior al campo de refugiados. ¿Es responsabilidad de todos? Sin duda alguna, ¿no? Ahora bien, los máximos representantes del país tienen también una enorme responsabilidad por dejación de su función ejemplarizante. Cuando ahora aparecen en público, intentan camuflarse en sus gustos y en su lenguaje, sobre todo, con lo más llano. Y si puede ser, con lo más vulgar, para demostrar que son ciudadanos de a pie como los demás. Esto es una demagogia absurda, porque ellos tienen una obligación de ejemplaridad, no solo en las virtudes del trabajo y la honradez, que son las únicas que hoy se ponen en tela de juicio, sino que debemos exigir su inducción pública a la belleza de las formas. No es una cuestión de medios, sino de estímulo a un modo de vida donde, más allá del estatus de cada uno, la búsqueda de la belleza figure como uno de los mayores valores del hombre civilizado, porque favorece el equilibrio y, sobre todo, favorece la felicidad común. Este es el principio cultural más barato y efectivo, ya que irradia ejemplo y estimula la copia. Y no voy a descubrirles ahora que la belleza tiene además una enorme atracción. Hay millones de personas de todas las clases dispuestas a hacer los mayores esfuerzos para saborearla. Entonces uno se pregunta, ¿por qué cualquier acto o celebración oficial tiene que resultar tan sombrío y afectado? Con esas inmensas mesas tabernáculo y esas luces que caen sin piedad sobre las desdichadas autoridades que les confieren un aspecto momificado, esa proliferación de moquetas sintéticas, de atriles aparatosos y de protocolo enfático que no hace más que aumentar la inducción al bostezo generalizado. Y rizando el rizo en estas consideraciones sobre ejemplaridad, me permitirán todavía un poco más de incorrección política, habría que preguntarse, ¿por qué nuestro futuro rey vive en un chalet como los de Somosaguas, con un mobiliario que parece prestado por la Casa del Tresillo y unos cuadros de Subastas Durán? Sus antepasados tuvieron colgados los Velázquez y los Tizianos. Claro que está en su derecho, ¿no? Pero uno se pregunta, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado con la cultura, con la belleza, ¿no? Pueden haber sucedido dos cosas. La primera es que al eludir cualquier referencia firme por parte de los dirigentes e instalarnos en el terreno del relativismo moral, se ha descodificado todo y así no es posible asentar nada en materia de belleza y de arte. Seguiremos, creo yo, encadenados al frenesí de la novedad
Y las administraciones culturales continuarán siendo cómplices en la producción insaciable de entretenimientos para alimentar a un consumidor voraz, muy voraz, que olvida el último bocado a fin de metabolizar el menú siguiente. La segunda hipótesis, y seguramente la más segura, es que me voy haciendo viejo. Y por eso acabo. Y acabo, pero no sin antes decir a todos aquellos que me tachan hoy de bufón decadente y vendido a las magnificencias del poder, que lo que mi nuevo empleo no me podrá ya cambiar a estas alturas es este endiablado vicio de expresar en todo momento aquello que me pasa por la mente, guste o no guste al respetable y a sus dirigentes. Lo siento. Creo que esto también es algo que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha tenido en cuenta a la hora de ofrecerme la dirección de los teatros del Canal. Muchas gracias. Muchas gracias, Albert. Hacía mucho tiempo que no se oía una ovación como esta en este lugar tan temprano. La moderadora del coloquio de hoy va a ser una antigua admiradora suya, periodista, columnista del diario El Mundo y colaboradora de otros muchos medios, Isabel San Sebastián. Muy buenos días a todos. Albert Boadella, mi gratitud. Yo soy asidua a estos desayunos y te aseguro que nunca lo hemos pasado tan bien. Es la primera vez que no veo ni un bostezo en la sala. Y eso, créeme que es muy raro. Como hay muchísimas preguntas, vamos a formular, y poco tiempo, vamos a formularlas rápidamente. Seguro que las respuestas serán breves, concisas e incisivas. Aunque muchas han sido contestadas durante la intervención, pero por no dejar mal a los que las formulan, Ramón Darío Molinari, corresponsal de prensa de Estados Unidos, pregunta cómo se explica que Cataluña, escrito con N e Y, se pierda su reconocido talento teatral y que sea Madrid su refugio. Bueno, yo creo que me lo he buscado. Este es el problema. Este es el problema. Miren, tengan en cuenta que el nacionalismo tiene siempre un problema, y es que no sabe defenderse, no tiene explicación. Porque, claro, las explicaciones que puede dar es que nosotros somos mejores que los otros o que nuestros rasgos diferenciales son superiores a los otros. Son unas explicaciones que yo creo que ni ellos tienen, como se dice, vergüenza torera para expresarlas, ¿no? Por lo tanto, lo que hacen es, y eso lo hace muchas veces, insultar, que esto es un procedimiento muy propio del nacionalismo, insultar a aquel que tiene algo que decir en contra, y, en segundo lugar, si es posible, eliminarlo. En algunos lugares, desgraciadamente, de nuestro territorio nacional ha sido eliminado físicamente, y en otros, que trabajan más con más moderación, con guante blanco, se elimina pues civilmente, ¿no? Este es exactamente el problema que ha ocurrido en Cataluña, ni más ni menos. Santiago Abascal, de la Fundación para la Defensa de la Nación Española, dice: señor Boadella, ha hecho usted un relato certero sobre el pasado y el presente de Cataluña. Me gustaría conocer sus esperanzas para el futuro de Cataluña, ahora que, según parece, las facciones disgregadoras son desalojadas del poder en Galicia y en el País Vasco, con todos los matices que se quiera. ¿Alberga esperanza, aunque sea remota, de que tal cosa ocurra en el territorio nacional catalán algún día? Yo creo que no. Yo creo que no, porque yo creo que Cataluña es una ficción, ¿eh? Me refiero a lo que son los presupuestos nacionalistas, ¿no? Es un mundo de ficción. No corresponde a la realidad ni a la realidad actual del propio país, ni, sobre todo, ni a la realidad histórica.
Y esos mundos de ficción son complicadísimos de eliminar. Finalmente, casi lo digo por experiencia, la gente prefiere la ficción a la realidad. Yo creo que esta ficción va a durar mucho tiempo. Por lo tanto, han visto ustedes que yo hablaba de mi extribu. Es decir, creo que no volverá a ser, por lo menos en lo que me queda de vida, mi tribu. Elena Arganroña, de COPE, dice, hablaba Esperanza Aguirre del nacionalismo excluyente y de la relación entre políticos y artistas. ¿Qué opinión le merecen ambos aspectos? Y más concretamente, ¿qué opinión le merecen las plataformas de artistas que aplauden a Zapatero? Bueno, es muy legítimo que los artistas aplaudan a quien quieran, ¿no? Sobre todo si el que aplauden pues es generoso con ellos. Me parece que está bien ser agradecido, ¿no? En este sentido. El problema es que siempre aplauden a los mismos y eso no deja de ser sospechoso, simplemente, ¿no? Yo creo que es evidente que, como he dicho antes, que el gobierno actual, pues, y en principio los gobiernos de izquierdas, pues, han sido altamente generosos con los artistas y los intelectuales, ¿no? Pero también han sido los gobiernos de centro-derecha, también lo han sido. Y es esta paradoja que he dicho antes. Todos están del otro lado, ¿no? Es algo curioso esto, ¿no? Yo creo que tiene que ver con todo un pensamiento, toda una filosofía que no es nueva, en la cual la izquierda, no solamente en España, sino en Europa, pues ha sido la que ha tenido el monopolio de las grandes ideas, de las grandes palabras, de los grandes términos, de la solidaridad, de la paz, de toda esa retahíla de grandes términos que estamos escuchando, y ellos se hacen los protagonistas de estos hechos, ¿no? Y entonces, pues la derecha, pues, y más en España, pues, en fin, son la herencia del fascismo y esos tópicos, ¿no? Yo creo que estamos todavía en estos tópicos y el problema es que esto muestra la falta de libertad de nuestros artistas. La falta de libertad incluso para encararse a su propio público, que es una de las cosas más apasionantes y más divertidas que podemos tener los artistas, ¿no? Es que en un momento... Yo creo que la base de nuestro trabajo es descubrir dónde está el poder. Y el poder no está siempre en el mismo sitio. Cuando estaba Franco era muy fácil, sin duda alguna, ¿no? Pero después el poder va cambiando. ¿Y dónde está el poder ahora? Pues no creo que el poder signifique para nada nuestro jefe de Estado, ¿no? Esto no representa el poder, será poder simbólico, pero no es el poder real, ¿no? Yo creo que el poder está precisamente en mi propia generación y alguna generación posterior, que son los que llevan, de alguna forma, la avanzadilla de todas las ideas, de lo que es la filosofía de este país, ¿no? Lo que yo le llamo, en fin, una forma, si ustedes quieren, muy primaria, los progres, ¿no? Y claro, enfrentarse a los progres es duro, porque yo lo hago, ¿eh? En la obra que estamos poniendo en este momento en el Joglars, en los teatros del Canal, pues hay realmente... No me atreví a ponerle Historia de un progre porque pensé que no vendría nadie a verla. Es lo que hubiera tenido que hacer, ¿eh? Entonces le puse La cena y hablé del medio ambiente y tal, pero de hecho es la historia de un progre, ¿eh? Y claro, pues hay gente que sale maldiciéndonos o acordándonos de nuestra familia, ¿no? Este es el problema. Y yo creo que a los artistas este enfrentamiento les cuesta. Es mucho más sencillo que el conjunto del público se ría de los que están fuera. No de ellos mismos, de los que están dentro, sino de los que están fuera, que son los malos. Por eso, esto es mío, ¿eh? Por eso su protagonista lleva siempre el país debajo del brazo. Bueno, esto es un detalle. Sí, porque yo creo que, en fin, el país ha representado, ha sido, sin duda alguna, ha sido un gran periódico, ¿no? En sus momentos. Pero también creo que tiene momentos bajos, ¿no? Y vamos, y desde un tiempo para esta parte a mí pues me parece que tiene sus momentos bajos. Por cierto, hablábamos de Zapatero y de los artistas que le aplauden.
Hace unos años, en 2006, el 2 de marzo, cuando participó aquí en este mismo foro, decía usted del presidente del Gobierno: no sé, yo siempre lo veo como muy Boy Scout, muy Boy Scout. Yo fui Boy Scout francés, pero me recuerda a algunos compañeros que tenía en aquella época. Tendría que crecer un poquito más. ¿El diagnóstico ha variado 3 años después o...? Sí, porque los Boy Scouts finalmente son gente ingenua y de buena fe. Yo creo que la variación está aquí. Alejo Vidal Cuadras quería preguntar con micrófono, me parece. Nuestro. ¿No? Pues échame a mí la culpa es mía. No, bueno, veo que me he ofrecido voluntario sin saberlo. En efecto. No, yo quería hacerle a Albert, aparte de saludarle muy afectuosamente, porque somos amigos desde hace muchos años y hemos sufrido mucho juntos, ¿verdad? Pues yo quería hacerle un reproche, porque yo también leí el libro al que se refería la presidenta en su presentación, El adiós Cataluña, y lo malo es que también lo leyó mi mujer. Y claro, la descripción del amor entre Albert y su esposa es algo que pone el listón tan alto que a partir de este momento todos los maridos de España estamos liquidados. O sea que yo, Albert, este reproche te lo tengo que hacer porque Paco Cabrillo coincidirá conmigo que ha puesto el mercado, ¿verdad?, a una altura que no hay quien llegue, ¿no? Pero bueno, este era un reproche que lo llevaba dentro hace tiempo y lo he tenido que soltar porque me ha causado muchos problemas domésticos. Pero bueno, dicho esto, vamos a ver. Yo quiero explicar 2 anécdotas muy cortas relacionadas con Albert. Yo fui a ver Ubú President cuando todavía tenía la cabeza sobre los hombros en Cataluña. Después ya me la he vuelto a poner. Bueno, y fui a ver Ubú President, lo pasé, bueno, me divertí muchísimo tal. Y al salir, salía mucha gente, el teatro se llenaba todas las noches, aquello fue un éxito. Estoy hablando de, hace muchísimo tiempo, muchísimo. Y al salir se me acercan 3 tipos de aspecto fornido y me susurran en castellano, en español. Oiga, esto es fantástico, ¿le gusta? Yo sí. Dice, a nosotros también. Y miraban a su alrededor así como, y me dicen, es que somos mozos de escuadra. Entonces, habían ido a ver Ubú President debidamente de incógnito, ¿verdad? Y entonces vinieron a mí, como es lógico, a explicarme lo bien que lo habían pasado, ¿no? Y, bueno, y la segunda anécdota es que en la vida me han hecho, como a todos, como muchos que estamos en la vida pública, muchos elogios, prácticamente todos absolutamente inmerecidos. Pero casi de los mejores que me han hecho en mi vida me lo hizo Jordi Pujol, que una vez en un debate de política general en el Parlamento de Cataluña yo había conseguido llevarle a niveles de irritación ya próximos a la apoplejía, ¿no? Y entonces ya no sabía qué decirme para demostrarme lo mucho que me detestaba, ¿no? Y hace poco le vi y me parece que estaba más calmado. Bueno, y entonces me dijo ya, se notaba que buscaba algo que me hiriese profundamente. Y me dice, perquè vostè, diu, sap a qui em recorda vostè? Y yo, no, digo, al Boadella. Y entonces yo, pues claro, en ese momento, pues él que quería herirme, pues yo en ese momento me sentí el más feliz de los mortales, porque claro, no me podía hacer un elogio mejor. Y ya para terminar esta intervención forzadamente voluntaria, pues vamos a ver, yo solo quiero decir una cosa. Albert y yo somos catalanes, como es obvio, solo oírnos hablar, ¿no? Es decir, no podemos engañar a nadie, ¿verdad, Albert? Bueno, entonces, además somos españoles, precisamente porque somos catalanes, ¿no? Y claro, al ser catalanes, pues claro, somos españoles. Es una lógica bastante imbatible, ¿no? Si no fuésemos catalanes, no seríamos españoles. O sea, es una cosa tan... Bueno, pero esto hay gente que le cuesta de entender. Bueno, entonces, yo quisiera solo acabar diciendo una cosa. Albert, mira... yo te veo bien, físicamente te veo muy bien. Yo voy aguantando también. Entonces, tú y yo hemos acabado como otros catalanes en Madrid, exiliados aquí, ¿no? Bajo el manto protector de Esperanza, ¿no? Entonces,
¿Tú crees que, y te hago una pregunta, Novia, ¿tú crees que todavía nos queda tiempo para volver? Lo digo para que se inquieten, ¿sabes? O sea, ¿tú crees que...? Yo creo que tenemos que volver con los correajes puestos diciendo, venga, señores, ahuecando. Bueno, cito Tejero de la Fundación Sinfónica, le hace un elogio, no le pregunta nada, pero dice, ante la mezquindad que nos rodea a todos los niveles, es un placer constatar que todavía existen personas como tú capaces de ilusionarnos y liberarnos de este tedioso mundo. No cambies. Suscribimos. Aurelio Alonso Cortés, comentarista de Expansión, hace una pregunta muy larga, pero que se resume básicamente en si va a consumarse la secesión de Cataluña y en qué debería hacer el Gobierno para impedirla. Yo creo que hay un hecho que es muy significativo, ¿no? A mí me parece que si ellos realmente quisieran llevar a término la secesión, están en un momento fantástico, porque no creo que el Gobierno, que el Estado español hiciera nada, porque no tiene fuerza moral para ello. Por lo tanto, a mí me parece que la situación tal como está les va fantástica. Es una situación que puede durar mucho tiempo, que no les obliga a comprometerse excesivamente y que, pues, como se vive de esta virtualidad, y además lo que es curioso es que eso es lo fantástico de este asunto, que es una minoría. Es una minoría que introduce el virus en el conjunto de la sociedad y se produce la omertà general, el silencio general. Es decir, sería injusto decir que el conjunto de los catalanes, la mayoría, son partidarios del nacionalismo, del secesionismo. Esto no es así. Sociológicamente sería una aberración. Yo creo que, me atrevo a decir que las 3/4 partes o mucho más de los catalanes, en principio, no están por esas aventuras, ni tampoco seguramente están en esta especie de inducción constante al odio a España, ¿no? Esta sensación que se ha querido transmitir, que es que cuando un ciudadano de Madrid se levanta por la mañana y lo primero que piensa este ciudadano es decir, ¿qué putada voy a hacer a los catalanes? ¿No? Esto es lo que han intentado transmitir. Yo creo que esto no es así, en absoluto. Pero es una minoría que ha conseguido dominar esta situación. Tienen todas las posibilidades para una secesión. Las tienen todas. Es que realmente, seamos sinceros, ¿existe fuerza moral hoy en día en el Estado español para hacer una acción, la que sea? Incluso militar, ¿por qué no? Si es una rebelión constitucional. ¿Existe fuerza moral para ello? Yo creo que no. Yo creo que no pasaría nada. Por lo tanto, si no lo hacen, sus razones tendrán. Le preguntan también, no firma, pero la pregunta merece la pena, ¿se ha dejado usted de ser de izquierdas y a qué político prestaría o prestará su apoyo en las próximas elecciones europeas o generales? Bueno, yo no he dejado de ser de izquierdas ni de derechas, ¿no? O sea, sí. De hecho, no he sido nunca, por así decirlo, de ninguna parte concreta. He ido dando tumbos y mirando, que me parece que ha sido la mejor situación para lo que es mi profesión, ¿no? Es decir, hombre, sí que he tenido compromisos, sin duda alguna soy de izquierdas en cuanto a que hay cosas en las que creo que es importante la preocupación por los más débiles, por los demás, etcétera, digamos, por esos sentimientos. Pero es que estos sentimientos ahora ya no son de la izquierda. Claro, yo siempre he dicho que si el señor Bonaventura Durruti se levantara de su tumba y se encontrara, pues, no sé, con el presidente del Partido Popular, y el presidente del Partido Popular dijera, mire, pues nosotros ahora somos partidarios de la seguridad social para todos, de la cobertura del paro, de la sanidad, no sé qué, el señor Buenaventura Durruti se abrazaría a quien fuera, al señor Rajoy, a quien fuera, ¿no? Por tanto, los términos izquierdas y derechas deberían tener
a mí me parece ya un replanteamiento distinto. Hombre, para entendernos tenemos que decir alguna cosa, encontrar algún título, pero me parece sinceramente que son términos que hay que ir liquidando poco a poco porque se prestan a una inmensa confusión. Yo creo que además, sobre todo porque la izquierda tiene mucho interés en mantener el término izquierda, ¿no? En cuanto a quién votaría, yo no tengo de ello ninguna duda. Yo voto a doña Rosa Díez, que es la continuación, a mi entender, de Ciutadans, pero en el conjunto de España. Como ha mencionado usted a los arquitectos, Albert Montañola, de Ambana Estudio, le pregunta: la arquitectura es una profesión autosuficiente como muchas otras. Me gustaría preguntarle si el teatro y las artes escénicas tienen el objetivo de ser autosuficientes, de no tener que depender de las subvenciones algún día. Perdón, sin los teatros del Canal. Aquí no se refiere a los teatros del Canal, dice el teatro y las artes escénicas en general. Bueno, hoy en día todo está subvencionado. O sea, eso hay que entenderlo. No hay nada prácticamente que directa o indirectamente no esté subvencionado. Lo que pasa es que hay proporciones que a mí me parecen a veces escandalosas, ¿no? Es decir, yo creo que lo que es el teatro público tiene que hacer una función que no tiene que interferir al teatro privado. Es decir, no tiene que producir la competencia desleal. El teatro público tiene que hacer pues, un tipo de obra que por las dimensiones, por la cantidad de actores, por la intervención de músicos, de orquestas, etcétera, el teatro privado, en principio, no pueda asumir. Por tanto, esto necesita, sin duda alguna, dinero público. No hay otra posibilidad, ¿no? Lo que ocurre es que hay que buscar que sea el mínimo posible. Es decir, hay que hacer, y aquí me he quejado en relación a las infraestructuras, hacer que las infraestructuras también faciliten la rentabilidad, que uno no tenga que gastarse una parte muy importante de lo que se destina a la creación artística en mantenimiento, ¿no? Y este quizás es el problema no solo de los teatros, sino de muchas infraestructuras públicas. Y aquí está mi crítica a los arquitectos. Olga Baeza, de Radio Nacional de España, dice: hoy es el Día Mundial del Teatro. ¿Podría hacer una valoración de este arte en España? ¿Goza de buena salud? ¿Le ha afectado la crisis a un sector que estaba permanentemente en ella? El teatro goza de buena salud en España. Naturalmente, mucho mejor que cuando yo empecé, sin duda alguna. En fin, los teatros del Canal, que son un edificio impresionante, pues muestran, diríamos, esta salud, sin duda alguna, pero lo muestran muchos otros teatros de Madrid, y teatros privados que tienen pues, una audiencia importante, ¿no? Y además tenemos una enorme ventaja que no existía hace años, que es la saturación de los medios de comunicación que yo llamo enlatados, compact, DVD, televisiones, etcétera, ¿no? La gente también se satura de esos medios y tiene necesidad del ritual en directo, de ver el riesgo del directo. Hay como una especie de impulso a muchos espectadores que necesitan escuchar un violoncelo, aunque sea un poco desafinado, antes que la mejor grabación de Rostropovich. Y yo creo que este hecho tenemos que aprovecharlo. No siempre los artistas estamos a la altura de esta gran necesidad que existe hoy en la sociedad española. Y la última ya, porque no tenemos más tiempo. Axel Rifón Pérez dice: ¿qué papel cree que pueden tener las artes y el teatro en la ciudadanía para afrontar y superar la crisis? Toma ya. Pues a mí me parece un papel importante. Y hay de ello una prueba que no deja de ser sintomática, es que cuando ha empezado la crisis, que en muchos otros sectores se ha notado cómo se ha rebajado en cierta medida el nivel de gasto de los ciudadanos, en el teatro se ha notado poco. Y se ha notado poco por lo que me hablan los editores, también en los libros. ¿Eso qué quiere decir? Que quizá la gente tiene como una necesidad de enriquecimiento personal, de pensamiento, de reflexión sobre lo que nos está ocurriendo, que yo creo que no es simplemente económico, sino que hay otros motivos. Por lo tanto, el teatro es una de las artes que más puede ayudar a la reflexión. En este sentido, yo creo que estamos en un momento extraordinario para nuestro arte. Bueno, yo me cuelo y le hago una última yo, que creo que va a tener una respuesta muy breve. ¿Hay algo o alguien que para usted sea sagrado, que esté más allá de la crítica, que con quien no se meta usted? Adivino la respuesta, por eso, como pues creo que va a ser corta. No me meto con mi mujer. Bien, algo es algo.
Bueno, pues ha sido un auténtico honor y un placer moderar este desayuno. Muchas gracias a todos y yo cedo la palabra ahora a Juan Bernal para que despida el acto en nombre de los patrocinadores. Muchas gracias. Muchas gracias. Soy Emilio Sáenz Murieta, de la ONCE y su fundación. Nos toca en este momento, en este caso, cerrar el acto. Una de estas cosas tiene que intentar ser mesurado, breve, puro protocolo. Me van a permitir que es que hoy me cuesta muchísimo. El cúmulo de sensaciones que despierta una disertación y un coloquio con Albert como el que yo creo que nos ha despertado a todos, me hace darle un profundísimo y muy especial agradecimiento. O sea, yo creo que es un manantial de agua fresca y clara que por un lado te hace reflexionar profundamente, pero por otro lado te hace como reír. Yo creo que es el arte en sí mismo, casi como función fundamental humana, lo que al final sale en un discurso y en un coloquio como este, que al final es una parte, en cierta medida, un arte escénica, ¿no? Felicitar y dar las gracias a Esperanza, la presidenta, por traernos esto a Madrid, y creo que compartir con ustedes el orgullo de que junto con Caja Navarra estemos apoyando un acto como este, que creo que nos ayudará a todos. O sea, es que se sale de aquí más contento, más feliz, más reflexivo y más alegre. Y creo que esto es para lo que estamos en la sociedad, para intentar conseguir esto todos los días. Al menos nuestras instituciones lo están. Y espero que ustedes también con nosotros. Muchas gracias.